Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, reunidos hoy con nuestra invitada especial de la Clínica Jurídica de los Derechos Humanos de la ciudad de Boston. También nos encontramos con nuestra docente y directora de Clínica Jurídica de la Universidad del Magdalena, Melina Quintero. La idea de este espacio es poder crear una sinergia, conversar alrededor de los retos, de los desafíos que representan la clínica jurídica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar primeramente dándole la palabra a nuestra invitada para que se presente y nos cuente un poco a qué se dedica la clínica jurídica de Boston. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Daniela Urosa, soy la directora de la Clínica de Derechos Humanos de Boston College Law School. La clínica de Boston College, la Clínica de Derechos Humanos, es una clínica que está enfocada en la protección internacional y regional de los derechos humanos, pero muy especialmente del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, trabajamos en algunas oportunidades en apoyo a órganos del sistema interamericano, por ejemplo, de la Comisión Interamericana. En muchos casos también presentamos amicus en casos relevantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y algo que también solemos hacer es trabajar en conjunto y en red con clínicas de derechos humanos y de derechos ambientales de universidades de Latinoamérica, a los fines de dar apoyo un poco en esa materia de estándares de protección internacional y de protección interamericana de derechos humanos. Wow, impresionante. Profe Meli, le queremos escucharla a usted también. Bueno, ya digamos que la Clínica Jurídica de los Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena ha tenido un recorrido en cuanto a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos en diferentes líneas de acción. Indudablemente el medio ambiente es una de nuestras líneas de acción y hemos hecho una sinergia con el Semillero de Transición Energética para abordar todas las problemáticas frente al primer caso del cierre anticipado de minas en el corredor minero que va desde el departamento de Cesar hasta el departamento del Magdalena. Ahí hemos podido realizar algunas intervenciones ante la Corte Constitucional y llevar el caso en conjunto con otras organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora que te escuchaba hablar, Daniela, decía, qué interesante poder generar esta sinergia juntos y este trabajo articulado, porque nosotros ya dimos ese paso ante la Comisión Interamericana, y qué importante que tú nos apoyes y que nos ayudes como a escalar más peldaños en esta actividad tan retadora que es hacer clínica jurídica en espacios académicos. No, y es que no por nada este encuentro se llama precisamente Encuentro de Alianzas de las Clínicas Jurídicas, y que a partir de eso entonces podemos conectar con el trabajo que ustedes vienen realizando desde un contexto diferente con el trabajo que nosotros venimos realizando también desde la Universidad del Magdalena. Entonces, a raíz de eso me gustaría como escuchar un poco los desafíos que presenta la Clínica de Boston y luego también retroalimentarlo con los desafíos que estamos enfrentando en la Universidad del Magdalena para mirar, digamos, las similitudes que hay entre una cosa y la otra. Uno de los desafíos que tenemos son en general los desafíos que tiene el sistema interamericano de derechos humanos para una protección más efectiva, ¿no? O sea, tratamos de tener, por ejemplo, una línea de investigación en derechos ambientales, otras más general de derechos sociales, laborales, entre otros. Y en esa medida, pues bueno, el desafío de cómo se puede lograr proteger de manera efectiva los derechos humanos, ¿no? Las clínicas pues hacen un esfuerzo enorme, ustedes lo saben bien, de llevar casos, presentar casos, poder tratar de canalizarlos, pero luego es costoso. Un segundo desafío es la lentitud, ¿no? Sobre todo a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Tercero, la falta a veces de inmediatez entre las comunidades y el sistema es otro de los desafíos importantes. En mi caso concreto tengo un desafío adicional, es tratar de crear conciencia y conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos en estudiantes americanos de Estados Unidos, también estudiantes de LLM, es decir, de otros países del mundo. Sí, suelen haber algunos de África, algunos de Europa. Entonces es un reto adicional.
Ahí hay un reto primero de crear el interés, la conciencia, se logra y eso me enorgullece mucho porque se da a conocer un poco la protección y se ayuda a la protección de derechos humanos en el sistema, pero no deja de ser un desafío incluso hasta de idioma, Claro. porque pues no es lo mismo y a veces no tienen pues los conocimientos básicos que puedan tener ustedes como estudiantes de derecho en países latinoamericanos. Desde luego, claro que sí. Y sobre todo de un país latinoamericano como Colombia, que presenta un gran reto en temas de derechos humanos. Profe, yo creo que usted es la voz autorizada para contarnos eso. Sí, yo ahorita que te escuchaba hablar, Daniela, pensaba en todos estos desafíos y en esta actividad tan retadora, que es hacer pedagogía clínico-jurídico para la defensa y protección de los derechos humanos en un contexto como el territorio donde me encuentro, que es el departamento del Magdalena, que tiene varias complejidades sociales, políticas, culturales, en donde tenemos que abordar esas realidades y llevarlas a las aulas de clase y sobre todo también llevar la academia hacia las comunidades para poder entender las dinámicas sociales, culturales que presentan para que puedan lograr algo tan significativo que es el acceso a la administración de justicia. Sabemos que nuestro sistema jurídico es un sistema lento, es un sistema que de alguna manera presenta algunas congestiones judiciales que impiden el acceso a la administración de la justicia de estas comunidades, pero pienso que la clínica jurídica es ese puente, ¿verdad? Ese puente entre las comunidades y la justicia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser protagonistas dentro de toda esa ruta y transitar con las comunidades ese puente de tal manera que puedan acceder a la administración de justicia, pero sobre todo creando algo muy importante que tú acabas de decir, que es la conciencia? La conciencia, la pedagogía, la sensibilización frente a estos temas, porque entendemos que las clínicas jurídicas surgen como un elemento también transformador, no solo personalmente, sino socialmente. Entonces, ¿cómo podemos generar esa conciencia con nuestros estudiantes, involucrándolos y que ellos sean los protagonistas de la historia de todo lo que significan las clínicas jurídicas? Yo pienso que es supremamente importante no solamente el trabajo desde los estrados judiciales, sino también todo lo que se hace detrás de llevar un caso ante un sistema judicial, y es precisamente el tema de la pedagogía, la investigación. Nosotros tenemos en la Clínica Jurídica de los Derechos Humanos una escuela abierta de formación en derechos humanos en donde trabajamos directamente con las comunidades, porque estamos en departamentos que hay golpeado por la violencia, que además de eso las comunidades no tienen acceso a la información, a la participación real y efectiva frente a sus derechos, frente a las reuniones, frente a todo lo que involucra el generar sociedad y justicia social. Entonces, llevar esas aulas de clases hacia la comunidad ha sido bastante interesante y nos ha resultado bastante propositivo para poder desde el programa de Derecho demostrar que existe otra manera y otro modelo de hacer pedagogía que, si bien dista un poco de lo tradicional y de ese modelo tradicional de la clase magistral, sí es supremamente importante porque estamos reivindicando los derechos de personas que no han podido ejercer sus derechos en estados sociales y democráticos. Totalmente de acuerdo contigo, fíjate, yo creo firmemente en las clínicas jurídicas. Creo que siempre digo que las clínicas jurídicas son el presente y el futuro del estudio del derecho. Son el presente porque ya están aquí, y son el futuro porque yo creo que llegaron para quedarse. Y llegaron para quedarse porque son un complemento importantísimo a esa clase magistral que tú mencionabas, y que era la que probablemente tú, al igual que yo, teníamos cuando estudiamos Derecho hace ya unos cuantos años, ¿sí? Que no existía la oportunidad de la clínica jurídica. Y tiene la gran ventaja de que, en complemento con esa clase teórica magistral, que es importante y es necesaria para afianzar los conocimientos jurídicos básicos, te da la oportunidad de aprendizaje experiencial, es decir, de poder poner en práctica y en casos de la vida real los conocimientos teóricos que estás adquiriendo en el salón de clase. Además, es la formación de los principios éticos de la abogacía, y junto a ello las clínicas jurídicas asumen también esa pieza fundamental que ya tenían los llamados consultores jurídicos, que fueron como un poco el primer paso o
La primera instancia. La primera instancia de las clínicas jurídicas, que era prestar servicio gratuito jurídico a comunidades de bajos recursos. Entonces, aquí se sigue prestando ese servicio, pero con los componentes adicionales que ya hemos creado, hasta el punto, bueno, de lograr efectos transformadores y de gran impacto en la sociedad. Yo creo que una de las cosas que más tenemos que apostar nosotros es a visibilizar este trabajo y a darle importancia. Y para eso yo quiero como que de alguna manera enviemos un mensaje de su voz de por qué es importante este trabajo clínico legal, y también aprovechemos, yo sé que hay este grandioso trabajo que no nos daría el tiempo de poder hablar y de comunicar todo lo que hemos venido haciendo, pero sí como mandar ese mensaje de por qué es importante, por qué hay que visibilizarlo, y sobre todo, no sé si me regalan cada una como un caso o algo que les haya parecido una buena experiencia dentro de la clínica. ¿Listo? Entonces no sé si comenzamos con la propia Melina. Yo quisiera, Daniela ha dicho algo que marca todo en una frase, y es que las clínicas son el presente y futuro de lo que es la enseñanza del derecho desde el campo experiencial. Nosotros entendemos hoy la necesidad de articular ese modelo tradicional con la enseñanza de los casos, porque estamos plenamente convencidas, y creo que también te pasa lo mismo, Daniela, plenamente convencidas que sin el ejercicio clínico legal no podríamos enseñar derecho de la manera en que queremos hacerlo, y no podríamos generar ese compromiso social, porque estamos trabajando en un impacto que, como bien lo decías, es transformador en el territorio, en los estudiantes. Los escenarios pedagógicos de clínica son unos escenarios de transformación personal, y lo digo desde mi experiencia como docente, pero también lo digo desde la experiencia que he vivido y que he visto en mis estudiantes, porque son ese espacio para transformarse, pero sobre todo porque es la manera en la que ellos son los protagonistas para que esas comunidades vulnerables puedan acceder a la administración de justicia. Entonces, sí es bastante importante, y en clínica tenemos varios casos que son de admirar, y me siento muy orgullosa hoy de lo que hemos hecho, de lo que hemos logrado, porque ha sido un trabajo muy consciente, muy ético, muy de la mano de las comunidades, y podemos enmarcar en casos por lo menos de mujeres cuidadoras, de personas con discapacidad, que hicimos un trabajo grandísimo para que ellas pudieran acceder a los certificados de discapacidad de esas personas a las que cuidan, y pudieran tener un censo real, por lo menos en el distrito de Santa Marta, para poder caracterizar esa población y que puedan ejercer sus derechos de manera, en principios de igualdad, como lo harían todas las personas. También tenemos el caso de la intervención que hicimos ante la Corte Constitucional, en donde llevamos la real participación y efectiva de las comunidades afectadas por el cierre anticipado de minas, en donde presentamos un amicus, y donde efectivamente se protegió los derechos fundamentales de esas comunidades afectadas. Tenemos también el caso de una comunidad de 200 familias que se encontraban durante 30 años sin el servicio de gas natural. Mediante una acción popular pudimos lograr un pacto de cumplimiento con la empresa de Santa Marta Gases del Caribe, en donde efectivamente se instaló el gas en esa comunidad. Entonces, imagínate todos estos resultados que, bueno, podríamos demorarnos todo el día acá y la noche, pero sí es importante como visibilizar eso, y siento que no hay la manera de enseñar derecho hoy y en el futuro tiene que ser desde las experiencias. Muy importante, y oye, muy inspirada por oír todos los casos tan importantes que han llevado. Fíjate, uno que nos dio mucho orgullo fue, presentamos un amicus en un caso relativo a desplazados por razones ambientales ante la Corte Constitucional en Colombia, trabajando en colaboración con la Clínica Jurídica de la Universidad del Rosario. Lo que hicimos nosotros desde la clínica de Boston College Law School fue llevar los estándares interamericanos relativos a los derechos de las personas desplazadas de manera forzosa. Entonces, el punto en concreto era en qué medida era discriminatorio y por tanto violatorio al derecho a la igualdad y a la no discriminación, que es un derecho humano. En qué medida era discriminatorio que la legislación diera un trato distinto a los desplazados por razón de conflicto armado frente a los desplazados por razón ambiental. Presentamos nuestro amicus y bueno,
la verdad es que honestamente creíamos, bueno, a lo mejor funciona, a lo mejor no, y 2 años después de haber visto que sale la sentencia y que la sentencia refleja nuestro amigo y que toma en cuenta los estándares interamericanos y fija un nuevo criterio, fue grandioso, muy importante, muy emocionante. Ese nos llenó mucho de orgullo. Luego presentamos también un amicus curiae para referirme a casos relacionados con Colombia. En el caso de Ginette Bedoya Lima, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era un caso de violencia de género, sobre todo vinculado con el ejercicio del periodismo. Entonces nuestro amicus fue enfocado, el caso tenía muchas aristas, pero el nuestro era enfocado especialmente en qué medida la perspectiva de género es importante en el caso del ejercicio del periodismo, al igual que lo es en otras profesiones, por ejemplo, defensores de derechos humanos. Y bueno, la Corte le dio la razón a la víctima, muchísimas medidas de reparación importantes, y dijo que sí, que en efecto la perspectiva de género es importante a la hora de defender y proteger a las mujeres periodistas. Nos dio muchísimo orgullo haber participado en ese ámbito, y luego tuvimos la oportunidad de colaborar también con la víctima, con Ginette Bedoya, en la fase de cumplimiento de sentencias junto con otras clínicas jurídicas, y ver cómo se logra llevar de manera efectiva el cumplimiento de las órdenes de reparación dadas por la Corte. Eso por poner algunos ejemplos importantes. No, es que es grandioso todo ese trabajo, y justamente lo hablábamos en las mesas de que los amigos han sido una de las herramientas que más han utilizado y que más nos han servido a nosotros como esas herramientas para llegar e incidir ante la Corte Constitucional. Ya lo mencionaba también, ante la Corte Constitucional, ante los Interamericana, exactamente, ante los organismos internacionales, y justamente todo este trabajo no solamente basado en el litigio, sino también en el impacto que tienen sobre a los estudiantes. Por ejemplo, la propia Melina, que nos ha dado esa oportunidad de dirigir conversaciones como esta, de hecho, como estudiantes, y todo este tema que nos ha impactado, por lo menos a mí y a mis compañeros, que de alguna manera nos cambió el rumbo de nuestras carreras. Entonces, profe, yo quiero agradecerles inmensamente a cada una de ustedes por ese trabajo tan grandioso que están haciendo, y sobre todo internacionalmente, no solamente como en Boston, Estados Unidos, sino también en estos territorios del sur. A la profe Melina, que realmente el trabajo es tan loable, tan grande, que yo creo que si comenzáramos a hablar de todo esto no terminaríamos aquí. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes también por permitir estos espacios, también por colaborar, porque al final esto redunda en el beneficio de las comunidades vulnerables y en el beneficio de los abogados que se están formando también. Entonces yo quiero agradecerles a ambas por esto, y qué bueno que se estén como creando estas sinergias entre una clínica jurídica tan importante como la de Boston y una clínica jurídica tan extendida al territorio como lo de la Universidad del Magdalena. Sí, no, yo feliz, Daniela, creo que este es el momento de comprometerte aquí para que trabajemos juntas y juntos por toda la construcción de una nueva pedagogía transformadora del derecho, pero sobre todo también creando esa conciencia en nuestros estudiantes de que ellos son los protagonistas, tienen que salir al territorio, tienen que hacer trabajo social, porque la mirada del derecho quizás sea bastante interesante, pero no nos es suficiente para resolver los casos, sobre todo cuando necesitamos apoyarnos en la ciencia para poder presentar conceptos técnicos, dictámenes periciales dentro de los casos judiciales. Y creo que eso es una apuesta que tenemos también, y un reto, y es lograr que las clínicas sean interdisciplinarias, que podamos tener esa mirada interdisciplinaria que es bastante prometedora dentro del ejercicio clínico legal, y que efectivamente sé que juntas vamos a poder compartir estas experiencias, y que nuestros estudiantes compartan esas experiencias entre ellos, porque realmente ellos son los protagonistas de estos escenarios. Así es, totalmente de acuerdo, y sí, comprometidos a trabajar juntos. Y bueno, a los estudiantes que nos escuchan, una simple recomendación: si tienen la oportunidad de trabajar en alguna clínica jurídica, háganlo, porque realmente el aprendizaje es exponencial, y bueno, y las satisfacciones también.